Hoy vamos a meternos con una de esas ideas que una vez que la pillas, la empiezas a ver por todas partes. Se llama el deseo mimético. Mm, Vamos a ver qué es, cómo nos afecta en todo, desde las compras hasta, no sé, nuestras aspiraciones más profundas. sí, Y cómo una de las rivalidades familiares más antiguas de la historia puede ser en realidad una clase magistral sobre este tema. exacto. El material que tenemos es fascinante, porque conecta los puntos entre un filósofo francés del siglo XX, René Girard, Ajá. y el relato bíblico de Jacob y Esaú. Y la propuesta del texto es, bueno, es bastante atrevida, la verdad. ¿Qué propone? Sugiere que esa historia milenaria no trata solo de engaños y bendiciones, Va de algo más. va de algo mucho más profundo, del drama universal de querer ser otra persona. Y lo más importante, de cómo se sale de ahí. Pues esa es nuestra misión. Vamos a usar esta teoría como una lente para entender esa fuerza invisible, la de la imitación, y para releer una historia que, bueno, creíamos conocer. A ver qué sale. A ver si nos revela algo no solo sobre Jacob, sino también sobre nosotros. Vale, vamos a desgranar esto. La piedra angular de todo es el deseo mimético. Podemos empezar por definir qué es exactamente. Porque suena, bastante académico. Lo es, lo es. Pero la idea en sí es increíblemente intuitiva. El concepto lo acuñó René Girard allá por los años 70. Mmm, Y su punto de partida es radical. Dice que los seres humanos somos, antes que nada, criaturas imitadoras, antes que racionales. mucho antes. Es lo primero que hacemos. Aprendemos a hablar, a caminar, a sonreír, todo por imitación. Claro, eso tiene todo el sentido. Pero el texto dice que Girard le da una vuelta de tuerca a esa idea, ¿no? No es solo imitar acciones, como ya decían Platón o Aristóteles con el arte. Ahí está la clave. Girard distingue entre lo que él llama la mímesis de representación, que es eso, imitar para crear arte, y la mímesis de apropiación. De apropiación. Sí. Y esto es sencillamente la imitación de los deseos. Su gran tesis es que casi nunca deseamos algo de forma espontánea. Deseamos un objeto, un estatus, porque vemos que otra persona, nuestro modelo, lo desea. O sea que el deseo de los demás es lo que nos enseña qué es deseable. Justo. Entonces, el deseo no es una línea recta entre yo y el objeto, sino Un triángulo. es un triángulo, exactamente. Yo, el objeto, y la otra persona que lo desea primero. La que lo valida, eso es. El ejemplo que da la fuente es que es el más claro que hay. Piensa en un bebé en una habitación llena de juguetes. ¿Vale? Puede que no le haga ni caso a ninguno, pero en el instante en que su hermano mayor entra y coge un coche de bomberos, de repente ese coche se convierte en lo más fascinante del universo para el bebé. Qué fuerte. Es verdad. El valor no estaba en el coche, estaba en que su hermano lo deseara. El deseo del otro ha sido el interruptor. Es un ejemplo perfecto. Es que es algo que hemos visto todas. Y, claro, esto no se queda en la infancia. El texto argumenta que este mecanismo es el motor de gran parte de nuestra sociedad. ¿Dónde lo vemos funcionando, digamos, a gran escala? Pues en todas partes, una vez que sabes qué buscar. Girard lo estudió en las grandes novelas, ¿no? Como El Quijote queriendo ser un caballero andante. Claro. Pero hoy es la base de la publicidad, que no te vende un producto, te vende el estilo de vida de quien lo usa. Es el motor de la competencia en los negocios. Y por supuesto, como dice el psicólogo Naum Montegud en el texto, es el mecanismo que articula todas las modas. Totalmente. De repente todo el mundo quiere las mismas zapatillas o irse de vacaciones al mismo sitio. Exacto. Y el análisis no se queda ahí, en las modas, que es algo más o menos superficial. Se mete en un lado mucho más oscuro, ¿verdad? Conecta esto con problemas de salud mental bastante serios. Sí, y este es uno de los puntos más potentes del texto. Cita un libro del propio Girard, La anorexia y el deseo mimético. Uf, Y su argumento es que el canon de belleza que imponen los medios y las redes sociales actúa como un modelo tiránico. Provoca que muchísimas personas, sobre todo mujeres jóvenes, deseen de forma casi desesperada un cuerpo como el de las supermodelos. un ideal inalcanzable la mayoría de las veces. Y poco saludable. No es un deseo que nazca de un anhelo de salud, sino de la imitación de un modelo que se presenta como el pináculo del éxito y la aceptación. Y supongo que no es un fenómeno solo femenino. El texto habla también de los hombres, ¿verdad? Menciona algo llamado vigorexia. Efectivamente.
Es la otra cara de la misma moneda. La vigorexia es la obsesión por conseguir un físico hipermusculado, como el de actores tipo Chris Evans o Jason Momoa. Jason Momoa. Y Jason Momoa o los influencers de fitness. Las redes sociales están saturadas de la idea de que ese cuerpo no es solo un cuerpo, es un pasaporte a la felicidad, al éxito. A una vida perfecta, que no existe. Se imita el modelo porque se desea la vida que se le atribuye a ese modelo. Entiendo. El problema de fondo es el mismo. No se trata de estar sana o fuerte, sino de intentar encajar en un molde que es de otra persona. Exacto. Y ahí reside el sufrimiento del que habla la fuente. Es la frustración de una lucha constante por ser alguien que no eres. Se ignoran las propias capacidades, la propia constitución, para percibir un fantasma. Es una receta para la infelicidad, vamos. Totalmente. El texto lo conecta con un concepto místico muy bonito de la Cábala, la idea de perder nuestro makom, Macom. que se traduce como nuestro lugar. Al intentar ocupar el lugar de otro, perdemos el nuestro. Esto plantea una pregunta que da un poco de vértigo, ¿eh? Si gran parte de lo que deseamos no es realmente nuestro, sino copiado, ¿qué queda de nuestra identidad? ¿Quiénes somos si nuestros anhelos más profundos son un eco? Esa es la gran cuestión filosófica, ¿sí? Y el texto presenta dos formas de verlo. La visión, digamos, más clásica, diría que la imitación es una pérdida de identidad, que nos convierte en copias. Nos aleja de nuestro yo auténtico. Eso es. Pero la visión de Girard es más compleja. Para él, el mimetismo no destruye la identidad, sino que la determina como fractura. Determina como fractura. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Quiere decir que es precisamente esa crisis, ese darte cuenta de que tus deseos son imitados, lo que te obliga a preguntarte por primera vez. Vale, si esto no soy yo, entonces, ¿quién soy de verdad? O sea, la imitación nos pone en conflicto. Nos pone en conflicto con nosotros mismos, y de ese conflicto puede nacer una identidad más auténtica. Es una crisis que te obliga a buscar tu propio camino. Es curioso porque esa idea, la de que desear lo ajeno te pone en conflicto contigo misma, suena increíblemente familiar. Es casi como si una advertencia muy antigua ya nos hablara de esto. Y la fuente hace exactamente esa conexión. Salta de la filosofía del siglo XX a uno de los textos más antiguos que tenemos, el 10º mandamiento del libro del Éxodo. No desearás la casa de tu prójimo, No desearás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. que yo siempre lo había interpretado como una norma social, para evitar envidias, conflictos entre vecinos. Y lo es. Pero la interpretación que ofrece el texto va mucho más allá. Sugiere que el peligro de violar este precepto no es solo el conflicto externo, el odio o el robo. El peligro más profundo es interno. ¿Cuál? El riesgo de perder tu propia individualidad, de abandonar tu macón por obsesionarte con vivir la vida de otro. Es en esencia una advertencia contra la autodestrucción del deseo mimético descontrolado. O sea, que no era solo un consejo moral para llevarse bien, sino una advertencia sobre el riesgo de perderse a una misma. Y la fuente dice que hay un personaje que encarna esta lucha a la perfección. Totalmente. El patriarca Jacob. ¿Jacob? Según la interpretación del rabino Jonathan Sachs, que el texto cita mucho, Jacob es el arquetipo del deseo mimético. Su vida entera es una ilustración de esta teoría. ¿Y cómo se manifiesta eso en su historia? Pues mira, empieza literalmente en el momento de nacer. La Biblia dice que Jacob nace agarrado del talón de su hermano gemelo, Esaú. ¿Del talón? Sí, y el propio nombre Jacob viene de ahí, de la palabra talón. Significa el que suplanta. ¡Qué fuerte! Como si desde el segundo uno de su vida ya estuviera intentando alcanzarle o derribarle. Exacto. Y esa persecución se vuelve el motor de su juventud. Primero, se aprovecha de que Saúl llega hambriento de cazar y le compra la primogenitura por un plato de lentejas. Un acto de oportunismo brutal. Totalmente. Pero el momento culminante, el que lo define todo, es el engaño a su padre, Isaac, que está ya viejo y ciego. Es una escena tremenda. Con la ayuda de su madre, se disfraza de Esaú. Se cubre los brazos con pieles para imitar su vello y va a robarle la bendición del primogénito. Y cuando su padre, que sospecha, le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? La respuesta de Jacob es el epicentro de todo. Él dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Es de una contundencia psicológica
brutal. No dice soy Jacob, pero quiero la bendición. Dice soy Esaú. Exactamente. Ahí está la clave de la interpretación. Jacob no solo deseaba lo que Esaú tenía, la primogenitura, la bendición. Quería ser él. Deseaba ser Esaú. ¿Y por qué? Porque Esaú era el fuerte, el cazador, el hombre de acción y, sobre todo, era el hijo favorito de su padre. Ah, claro. El deseo de Jacob está mediado por el amor de su padre hacia su hermano. Quería ser el objeto del deseo de su padre. Y las consecuencias de esa suplantación son devastadoras para su vida, ¿no? La fuente lo describe como un campo de batalla constante. Absolutamente. Su vida es un conflicto perpetuo. Primero tiene que huir de la ira de Esaú. Luego, en su exilio, es engañado una y otra vez por su suegro Labán. Ya. Más tarde, la rivalidad se instala en su propia casa, entre sus dos esposas, que compiten amargamente. Y finalmente, ese conflicto se transmite a la siguiente generación. Sus hijos. La rivalidad mortal entre sus hijos, que acaba con la venta de José como esclavo. La fuente sugiere una línea directa. El conflicto interno de Jacob genera conflicto externo allá donde va. El clímax de todo esto llega después de 20 años, cuando vuelve a su tierra y sabe que tiene que enfrentarse a Esaú. Sí, ese es el momento de la verdad. Le llega la noticia de que su hermano viene a su encuentro, y no viene solo, viene con 400 hombres. Uf. El texto bíblico es muy gráfico, dice, «Y se angustió Jacob, y tuvo gran temor». Sabe que su vida está en juego. Y es en esa noche, la noche antes del reencuentro, la de máxima angustia, cuando ocurre esa escena tan extraña, la de la lucha con un ser misterioso. Una escena totalmente enigmática. El texto explora las distintas identidades de esa figura. El profeta Oseas dice que luchó con un ángel. El propio Jacob dice que ha visto a Dios cara a cara. ¿Podría ser Dios o un enviado, entonces? Sí, pero la fuente nos ofrece una lectura más psicológica que encaja perfectamente con todo lo que hemos hablado. ¿Y cuál es? Sugiere que la lucha en realidad fue interna. Jacob pasó toda la noche luchando consigo mismo. Consigo mismo. Luchó contra su miedo, contra su culpa, y sobre todo contra la identidad de Esaú que había intentado encarnar toda su vida y que solo le había traído desgracias. Fue una lucha por aceptar quién era él realmente. Es increíble. O sea que toda esa lucha nocturna no era contra un enemigo externo, sino contra la parte de sí mismo que quería ser su hermano. Esa es la interpretación. Y al vencer al amanecer, no gana poder sobre otros, gana poder sobre sí mismo. Y la transformación es tan profunda que le cambian el nombre. Exacto. Se sella con un cambio de nombre. El ser misterioso le dice, no te llamarás más Jacob, el suplantador, sino Israel, Israel. que significa el que lucha con Dios o el que lucha y prevalece. A partir de ese momento, Jacob está en paz. Ha dejado de querer ser Esaú. Por fin ha encontrado su Macom, su propio lugar. La transformación interna es clara, pero ¿hay alguna acción externa, algún gesto que demuestre que este cambio es real? Sí, y aquí es donde la interpretación del texto es para mí brillante. Se enfoca en el reencuentro a la mañana siguiente. Recordemos la bendición que Jacob robó. Ajá. Era una bendición de poder que decía, «Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti». Y sin embargo, cuando se encuentra con Esaú, hace justo lo contrario. Justo lo contrario. En lugar de exigir que su hermano se incline, Jacob se postró en tierra 7 veces ante Esaú. ¡Wow! Y se refiere a sí mismo como tu siervo y a Esaú como mi señor. Está invirtiendo por completo los términos de la bendición robada. Y también le ofrece un regalo enorme, ¿no? Una fortuna en ganado, sí. Y insiste muchísimo en que lo acepte. Y ahí está el detalle final, la palabra clave. Cuando le ruega que acepte el regalo, el texto hebreo dice que Jacob usa un término muy específico. ¿Cuál? Le dice, acepta, te ruego, mi bendición, mi virjatí, que te he traído. No dice mi regalo, Dice mi bendición. dice mi bendición. La interpretación del rabino Sachs es que, con este acto y esta palabra, Jacob le está devolviendo simbólicamente a Esaú la bendición que le robó. Está deshaciendo el nudo. Exacto. Y en ese instante, Esaú lo abraza, lloran juntos y la paz se restaura. Es un cierre perfecto. Al renunciar a ser su hermano y devolverle lo que era suyo, se libera a sí mismo y sana la relación. Mm. Hemos pasado de un filósofo francés a las obsesiones de las redes sociales y hemos acabado aquí, en una reconciliación de hace 3000 años que lo explica todo. Y
Esa es la gran conclusión que nos deja el texto, que estas figuras antiguas como Jacob y Esaú no son solo personajes de un libro, son arquetipos de luchas que siguen siendo profundamente humanas. Totalmente. Todos, en algún momento, sentimos esa tensión entre aceptar quiénes somos y el deseo, a veces abrumador, de tener la vida o el éxito de otra persona. La verdad es que es una perspectiva que te cambia la forma de ver muchas cosas. Y el texto termina con una nota casi de advertencia, muy potente. Menciona de pasada que, al parecer, el sistema de la abominación desoladora ha explotado esto para dominar a las masas. Es una frase críptica y muy cargada, sin duda. Pero, sin necesidad de meternos ahora en un análisis teológico de a qué se refiere con ese sistema, No. la idea que deja flotando es inquietante. Nos recuerda que este mecanismo de imitar deseos no es solo un asunto personal. Claro. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Si este deseo de imitar es una fuerza tan poderosa y a menudo inconsciente que opera dentro de nosotras, ¿de qué maneras los grandes sistemas de poder actuales, sean comerciales, políticos, sociales, podrían estar utilizándolo a gran escala para moldear nuestras decisiones, nuestras aspiraciones y, en última instancia,